ahora este señor, pareciera que solo hay 1, 2, 3, 4 casas y si nadie sale y sigue ahí gritando. Ok, ustedes me avisan cuando ya se vea la presentación. Ya se ve, profesor. Ya se ve, profesor. Ok, hoy vamos a platicar un poquito sobre el tema de calificación y validación, ¿no? El tema que nos atañe en realidad es validación, porque pues es el tema de hoy, ¿no? La práctica de validación de un proceso de esterilización. Sin embargo, para hacer una validación, tenemos que tener una calificación de un equipo, por ejemplo, ¿no? De algo. Bueno, pues la primera pregunta es, ¿qué es calificación? La misma norma 059 nos habla que es justamente, dice, la realización de las pruebas específicas, ¿no? Pruebas específicas basadas en conocimiento científico, es decir, son pruebas que pues están basadas en algo sólido que me van a decir que esos resultados que me den esas pruebas van a ser resultados indicativos de algo que estoy buscando, ¿no? No es como que se me ocurra, voy a probarlo nada más así para ver si está acidito, es ácido, y si está básico, pues es base, no, sino está basado en, pues, en conocimiento científico. Dice, para demostrar que equipos, sistemas críticos, instalaciones, personal y proveedores sean, vamos a decirlo así, cumplen, dice, con los requisitos previamente establecidos, ¿no? Y debe ser concluido antes de validar los procesos. Eso quiere decir que pues es justamente lo que se califica, ¿no? Se califican equipos, se califican sistemas críticos, se califican instalaciones, se califica personal y se califican proveedores. Y cumplen, pues, y todo esto pues tendrá que estar justamente para poder validar un proceso, ¿no? Es decir, entonces la validación no es como que algo aparte, ¿no? Ahí está. Y bueno, pues entonces, bueno, si ya dijimos que la validación es importante, bueno, entonces diríamos que es la validación. Bueno, pues la validación no es otra cosa que, como nos dice aquí, es una evidencia documental generada a través de la recopilación y evaluaciones científicas de los datos, ¿no? Recopilación y evaluación de los datos obtenidos en la calificación. Entonces aquí en esta misma el mismo concepto, ¿no? Pues nos está diciendo justo eso, que la validación es una evidencia documental, pero que se basa en los datos obtenidos en la calificación, ¿no? Es decir, entonces la calificación es parte importante de la validación. No puedo hacer una validación sin hacer una calificación de lo que estoy haciendo en ese proceso, ¿no? Dice, de las pruebas específicas a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto. Ciclo de vida de un producto. Eso entonces me da a entender, pues, que la validación no es un evento puntual en el tiempo. Es decir, porque nos habla del ciclo de vida, o sea, todo un periodo de tiempo, cuya finalidad es demostrar la funcionalidad, consistencia y robustez de un proceso dado en cuanto a la capacidad de darnos un producto de calidad, ¿no? Eso es algo importante. Y entonces podemos validar, pues, un proceso, como hoy, que es un proceso de validación de esterilización, o incluso un sistema, cuando, por ejemplo, validan una hoja de cálculo, están entonces validando un sistema operativo, ¿no? Es decir, un software en específico, un sistema, están validándolo. Y entonces tenemos hojas de cálculo validadas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué es importante la calificación y la validación? O sea, bueno, ¿por qué es importante? Pues primeramente porque nos los pide la norma 059, es decir, no nos dice así como que, pues si quieres, ¿no? Así como, pues si en algún momento se te antoja, pues puedes hacer esto. No, o sea, nos los está pidiendo y nos los está pidiendo tal cual como un elemento esencial, ¿no? Para estas buenas prácticas de fabricación, justo pues en la fabricación de los medicamentos, para poder demostrar que mi proceso cumple, como les digo, con las características de funcionalidad, consistencia y robustez. Pero esta validación, actualmente el enfoque actual de las validaciones tiene un enfoque con la gestión del riesgo, que si mal no recuerdo, fue justamente uno de los temas que platicaron con el maestro Ignacio, ¿no? Sobre, pues, qué es un riesgo
y platicaron incluso con el maestro Francisco algunas palabras relacionadas al riesgo, que pues puede ser un peligro inminente, ¿no? Que tengo que analizarlo, que tengo que gestionarlo, valorarlo, identificarlo, en la mayor medida de lo posible, reducir ese riesgo, ¿no? O incluso la capacidad de detectar ese riesgo, ¿no? Evaluar el riesgo, control del riesgo, ¿no? Entonces, como ya les decía, el evento, la validación, les estaba platicando que no es un evento puntual en el tiempo, ¿no? Es decir, es desde todo el ciclo de vida del producto. Y bueno, entonces diríamos, ¿cuál es el ciclo de vida de un producto? Bueno, pues el ciclo de vida de un producto es desde el diseño y desarrollo de ese producto, hablando, por ejemplo, de una forma farmacéutica, hasta la descontinuación del producto. Y ahorita vamos a ver, pues, hasta la descontinuación del producto, ¿no? Es decir, hasta que ya no se fabrica el producto, y ahorita vamos a hablar a qué se refiere. Entonces, les decía, pues va desde el ciclo de vida del producto, ¿no? Como les decía, desde que lo voy desarrollando, ustedes ahora que llevan desarrollo, pues van viendo todas las partes de cómo se va desarrollando un producto, ¿no? Desde que desarrollan la fórmula, proponen los excipientes, proponen las proporciones. Obviamente no lo estamos llevando a la práctica, pero en la práctica se llevaría a cabo. Se lleva a cabo una optimización de la fórmula, se hacen los cálculos correspondientes para optimizar la fórmula y luego empiezo a hacer lo necesario para empezar el escalamiento del proceso, para que lo que hice en pequeño, pues lo vaya pudiendo trasladar a hacerlo en grande. Y entonces en ese escalamiento del proceso, pues hay puntos críticos que hay que estar regulando y haciendo lo necesario para que se mantengan, ¿no? Por ejemplo, yo ayer, el lunes, creo que estaba viendo eso de escalamiento del proceso con mis estudiantes y les decía, por ejemplo, en una granulación vía húmeda, algo que me interesa es, por ejemplo, el tamaño de partícula del gránulo. Entonces, una cosa es que lo haya hecho en chiquito en el laboratorio así, con las mallas así pequeño o con un lecho fluido chiquito, ahora trasládalo a un lecho fluido en grande. Y habrá ciertos parámetros críticos que tendré que estar evaluando, como por ejemplo, la velocidad del aire, la presión, las temperaturas de entrada, las temperaturas de salida, el abanico de aspersión, la presión de la pistola, etcétera, ¿no? Es decir, todo lo que ustedes ahorita ven en la parte de escalamiento del proceso, ¿no? Y bueno, pues justamente eso es porque todos los procesos tendrán cierta variabilidad. Yo les pongo siempre un ejemplo bien burdo, pero que es muy padre para comprender esto de la variabilidad. Hagamos un supuesto, así supongamos, que en este momento, en esta clase, les digo, ¿saben qué? Tomen todos, saquen una hoja, agarren una hoja que esté cerca de ustedes, una pluma, y me van a firmar 500 veces antes de que acabe la clase. Es más, tienen 15 minutos para firmar sus 500 veces. Va a ser el mismo proceso, que es el proceso de una firma. Es la misma persona, porque son ustedes, nadie está en su casa para que ustedes firmen por ustedes. Va a ser la misma hoja, la misma pluma, el mismo día, en el mismo lugar, ¿no? La pregunta, ¿la firma número 1 será exactamente igual? Es decir, que yo pueda ponerla una sobre la otra, ¿será exactamente igual a la número 500? ¿Así igualita? No. No va a ser igual. Siempre va a haber una variación, lo mismo en un proceso, incluso lo que les decía a los estudiantes, ¿no? Y seguro ahorita ustedes los han visto. Justamente en ese escalamiento hay una variación, o incluso ya que logré escalarlo y ya lo empieza a repetir, ahora ya lo lograste escalar, pues ahora repítelo para que en todos los subsecuentes lotes comerciales, tamaño comercial, te salgan los mismos resultados. Va a haber siempre una variación. Esa variabilidad es inherente de cualquier proceso, de cualquiera, ¿no? Y entonces lo importante no es tratar de eliminarla y decir, no, ya no quiero que sea variable. Aquí lo importante es conocer esa variabilidad, es decir, saber cuál es esa variabilidad, controlar esa variabilidad,
analizar su impacto, ¿no? Entonces, conocerla y controlarla. Yo conozco que tengo una variabilidad cuando firmo. Sé que a lo mejor las A's o las B's o el puntito o la estrellita, lo que ustedes pongan en su firma, puede llegar a ser diferente. Incluso nosotros mismos decimos, a veces me sale más redondito, a veces me sale más alargadito, ¿no? Conocemos esa variabilidad, pero tratamos de controlarla, es decir, en la mayor medida de lo posible, siempre firmamos casi igual. ¿Por qué? Porque su impacto de esa variabilidad puede ser grave. En el caso del ejemplo de las firmas, pues que digan que no soy Vanessa, ¿no? Que cuando firmo digan, oiga, señorita, este no es su firma. Pero sí, no, esa no es su firma, pero yo lo acabo de hacer. Sí, pero esta no es su firma, ¿no? Y entonces no puedo firmar, por ejemplo, un día así, otro día así, otro día así, otro día un tachecito, otro día una carita feliz porque ese día me encuentro feliz, otro día una carita enojada porque me silenciaron mis estudiantes, ¿no? No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque entonces es un impacto. Lo mismo en un proceso, ¿no? No puedo decir, ay, no, pues hoy ponlo más, ponle menos tiempo porque me quiero ir temprano para mi fiesta. No, hoy sí ponle mucho tiempo porque no quiero llegar a mi casa, ¿no? Es que la verdad es que hoy no, o sea, hashtag están haciendo limpieza y no, o sea, no quiero llegar a la casa. No puedo, tengo que conocer la variabilidad del proceso y como les digo, controlarla porque siempre va a tener un impacto en la calidad del producto. Eso es algo importante. Luego entonces, como justamente este impacto puede afectar la calidad, la seguridad y la eficacia, ¿no? No me puedo dar el lujo de que sea muy variable. Y entonces tendré que siempre ir hacia la mejora continua. Ahora, el impacto de esa validación, como les digo, impacta directamente en la calidad del producto, ¿no? Es como si ustedes, por ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo muy, muy burdo, tuvieran un negocio de hacer pasteles, ¿no? 3 leches, y de repente digan, ay, no, como ahora son muchos, ponle más rápido el horno, porque ya me quiero ir, ya quiero venderlos, ¿no? 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 Entonces, tenemos que validarlo porque impacta directamente la calidad del producto. Actualmente, el alcance de una validación se define a través de un análisis de la gestión del riesgo. Es decir, nosotros decimos, pues mira, hacemos nuestra gestión de riesgo, que ya lo vieron con el maestro Ignacio, para poder determinar el alcance de una validación, del impacto de esa validación, ¿no? Y entonces, ¿se acuerdan que siempre lo plasmamos y que por ahí el maestro Ignacio, en algún momento que les da sistemas de calidad, les dice una frase que es bien, a mí me encanta esa frase cada que la escucho, me encanta, ¿no? Porque dice él, si no está escrito, no se hizo. Es decir, no existe. Y eso es bien cierto, ¿no? ¿Cómo demuestro que hice las cosas? Con evidencia documental. Entonces, ¿se acuerdan que ustedes decían cómo hacer las cosas? Tenemos procedimientos. Si hicimos una calibración, ¿dónde dejo plasmado mis resultados de la calibración? Pues en un certificado de calibración. Es una validación o una calificación en donde la voy a plasmar. La voy a plasmar en una cosa que se llaman protocolos de calificación. Estos protocolos son protocolos escritos que me van a decir cómo hacer las cosas, muy parecido a lo que tenemos como procedimientos normalizados de operación. Acuérdense que los procedimientos normalizados nos van diciendo de la mano cómo hacer las cosas. Lo mismo los protocolos. Me tendrán que decir, incluso si hay alguna etapa crítica, ¿no? Donde, oye, aguas, ¿no? Y algo que va a ser totalmente diferente con respecto a un procedimiento normalizado de operación es que los protocolos, ¿qué creen? Esos sí incluyen los criterios de aceptación, mientras que los procedimientos no lo incluyen. Los protocolos sí los incluyen, pero en el caso de los procedimientos no se incluyen los criterios de aceptación. Y no es que lo diga yo, ¿no? Es que lo dice la norma. Lo dice la norma 059, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso. Y luego ya entonces, ok, ya me dijiste cómo, ya sé, ya me dijiste que dé 3 vueltitas a la derecha, que dé 3 vueltas a la izquierda, que le puche el botón de la carita feliz, que le puche el botoncito ese del mute. Ya entendí cómo, ya lo hice, ya perfecto, ya sé. Ya sé que sí para que pueda pasar y que no para que yo diga que está rechazado, ¿no? Que no cumple. ¿Dónde te voy a plasmar entonces esos resultados?
¿Dónde voy a decir, ¿sabes qué? Lo que hice sí cumple o lo que hice no cumple? ¿Se acuerdan cuando las calibraciones, y que les di por ahí una sesión en la parte de laboratorio, que les decía, por ejemplo, las calibraciones se tienen que reportar en un certificado o un informe de calibración, ¿no? Y que por ahí les puse unos ejemplos y que les puse la norma para que hicieran esa comparativa de si cumplían o no. Pues entonces, ¿dónde carajos voy a poner entonces los resultados de mis protocolos? ¿En un certificado? ¿En un reporte? Ah, bueno, pues para eso están estos que se llaman reportes o que se pueden llamar informes. Estos informes, igual que los certificados de calibración, son reportes escritos en donde justo como su nombre lo dice, te estoy reportando o te voy a informar qué sucedió en la calificación o en la validación. Estos reportes tendrán que tener trazabilidad al protocolo, es decir, este reporte me tendrá que decir, este es el reporte o el informe de ese protocolo, no de un protocolo. Así como cuando ustedes les digo, y porque me han entregado, bueno, ahorita ya no ha pasado casi, porque no hacemos informes o reportes a veces, ¿no? Pero luego me pasaba mucho en presencial, ¿no? Que luego les decía, tenían el título de, no sé, de certificado de calibración de balanza. Y yo decía, ¿esto qué? Pues ese es el de usted. Pero el título no es, nos equivocamos del título porque es el mismo. Ajá. Y entonces, si veo que entonces es otro procedimiento, les pongo 0, sí. Y veía y era diferente el procedimiento. Entonces, algo que tenemos que tomar bien en cuenta es ese informe o ese protocolo, o sea, ¿de dónde lo estoy tomando, no? Bueno, pues estoy haciendo este reporte, este informe, basado en este protocolo. Y ahí en este reporte o informe es donde voy a poner los resultados. No los voy a poner en el protocolo, los voy a poner en el reporte o en el informe. Y aquí, en este reporte o informe, es donde voy justamente a poner las desviaciones. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije que tuvieran que leer el numeral 9 de la 059? ¿No? Y entonces, ¿se acuerdan que ahí dice en la norma 59 que cualquier desviación al protocolo tiene que reportarse, o sea, tiene que documentar? Y entonces la pregunta nos queda al aire, ¿no? ¿Dónde la reporto? O sea, voy donde agarro un papelito, lo escribo y lo pego así como post-it. No, lo voy a hacer en un reporte o en un informe. Y en este reporte o informe, ahí también voy a dar las conclusiones, ¿va? Cualquier cambio al protocolo, pues ya les decía, aquí se escribe en reporte o informe, ¿va? Ahora vamos. ¿Se acuerdan que dijimos que para validar un proceso nos pide primero que hagamos una calificación, ¿no? ¿Una calificación de qué? Pues del equipo, ¿no? Y entonces en esta calificación dice calificación de diseño, y en esta calificación de diseño son los requisitos de usuario. Vamos a hacer un ejemplo para que nos quede claro a qué se refiere con requisitos de usuario. Así un ejemplo muy burdo, pero que nos puede funcionar. Vamos a suponer que por su graduación, es decir, que porque ustedes ya se van a graduar, la maestra Lupita, en lugar del PIN, me ha encomendado a mí la tarea de decir que les va a regalar un celular de su regalo de graduación. Y me pregunta, Vanessa, tú pregúntales a los alumnos qué características quieren en un celular para que yo lo pueda comprar. ¿Qué características pedirían de un celular? ¿Qué características? A ver, Stephanie, dígame. Que tenga cámara buena. Pero entonces hay que empezar a ser específicos. Por ejemplo, ¿ustedes creen que cámara buena sea la misma percepción para la maestra Lupita que para mí o que para ustedes? No, tal vez no. Ajá. Porque, por ejemplo, ¿no? Les voy a poner un ejemplo muy burdo. Cuando yo me compro un celular, ando viendo algunas cosas, ¿no? Algunas cosas, ¿no? Pero son diferentes a las cosas que normalmente busca, por ejemplo, mi hermana, ¿no? Empieza, no, que tenga de tantos megapíxeles para arriba, de tanta, capacidad de almacenamiento para arriba, pero que la cámara frontal tenga estas megapíxeles, que la cámara trasera, porque ella también se fija hasta en las cámaras traseras, que las cámaras traseras y las cámaras frontales. Normalmente a ella le gusta más que tengan más calidad las cámaras traseras que las cámaras delanteras, ¿no? Por ejemplo, que la capacidad de almacenaje sea de tanto,
Que el tamaño, porque hasta ya está, eso ve, el peso, ¿no? Porque luego lo pongo en mi bolsito. Que tenga un peso más o menos de tanto, porque así uno grandote, pues ni que fuéramos tabiques, ¿no? Sean muy iPhone, no. Que tengan todos los accesorios, ¿no? Porque ya ven que ahora iPhone tiene su modalidad de todo se vende por separado. Ah, pues que venga todo junto. Ahora vamos con esos ejemplos. ¿Qué características pedirían? Porque acuérdense que no es lo mismo, o sea, no va a ser la misma percepción. Una cámara buena, la maestra Lupita va a decir, bueno, una cámara buena, pues con que tome fotos, pues con eso, ya, ¿no? Podría ser, es un ejemplo, ¿no? Una cámara con 13 megapíxeles. De 13 para arriba. Ajá. De 13 para arriba. Mayor o igual a 13. ¿La frontal o la trasera? O las dos. O cualquiera. Con una que tenga esa. ¿No? ¿Nadie? Mayor. Mayor. ¿Pero la frontal o la trasera? Frontal. La frontal para las selfies. Para las selfies. Ok. ¿Y la trasera? De 20. De 20 megapíxeles. O sea que ustedes se conforman con poquito. Les va a salir barato a la maestra. Ahí está, ¿no? Ahí está. Esos son los requisitos de usuario, ¿no? Esos son los famosos requisitos de usuario. ¿Qué quiero? Ah, pues quiero yo, así, de ejemplo, ¿no? Pues quiero un celular que tenga estas características, ¿no? Que tenga, ya me habían dicho hace ratito, déjenme pongo esta cosa, ahí está, a ver si se ve. Ah, pues ya me dijeron que la frontal tenga mayor, ¿no? Mayor de 13 megapíxeles, creo que sí se escribe así, ajá, ¿no? Etcétera. Entonces, por ejemplo, hace ratito en la otra sección me decían, no, pues que tenga una RAM de tal medida, que tenga al menos este sistema operativo, porque pues es que los Android y los iOS pues son diferentes, no invente también, ¿no? Que tenga una pantallita con tales características, ¿no? Que tenga, por ejemplo, no sé, una capacidad de almacenamiento de tal cosa, ¿no? Es decir, todos esos requisitos se le van a llamar requisitos de usuario. Y entonces esa es la calificación de diseño, que cumpla con los requisitos de usuario cuando me lo entregan, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, les dan, ¿no? Sus requisitos, ustedes se compran un celular, ya, la maestra Lupita ya se los compró, se los damos, ya se los da la maestra Lupita el día de su graduación, ¿no? Les dice, ¿sabe qué? Los voy a ver tal día en la escuela para que les entregue sus celulares. Lo primero que normalmente es hacer una calificación. Empiezan a ver esto, a ver aquello, a ver si tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es la calificación con sus requisitos de usuario. Ahora vamos con la calificación de instalación. ¿Qué hacemos en una calificación de instalación? Bueno, pues en una calificación de instalación, lo que tengo que ver, pues ahora es que lo instale bien, ¿no? ¿Cómo sé que lo voy a instalar bien? Ah, bueno, pues ahí va la cosa. ¿Alguna vez seguramente en su vida, si no ustedes, seguro sus momis sí lo han hecho, se han comprado algún electrodoméstico que querían, ¿no? Y entonces empezaron, ay, quiero una lavadora nueva, pero que haga esto, quiero un horno nuevo que haga esto, una estufa que tenga así, que sí, una batidora, pero que sea de estas características, si quiero una licuadora, pero que también muela el hielito para que pueda hacerme mis frapecitos, si quiero esto, pues también que sea esto, ¿no? Ah, bueno, ya se los compramos. Esos son los requisitos de usuario. Vamos con la calificación de instalación. En el ejemplo de los celulares, ¿ustedes se han fijado en algún momento que sus cargadores dicen qué voltaje necesita su cargador? No. ¿Nunca han visto su etiqueta? Sí. A ver, véanle su etiqueta. Yo tengo un cargador a la mano, profe. A ver, ¿qué dice su cargador? ¿Sí dice Y o no dice- lo que Sí. necesita de entrada? Sí. Sí lo Sí dice. Sí lo dice, ¿no? Sí. Eso quiere decir que eso es lo que necesita su celular. La pregunta, ahora la segunda pregunta, ¿alguno de ustedes con un voltímetro ha medido los contactos, qué voltaje tiene los contactos donde conectan su celular?
A eso sí, pero no me acuerdo cuánto tenía. ¿Sí lo han medido en su casa? ¿O en donde lo conecten? Sí. Stephanie, ¿sí los demás? Se han dicho, a ver si es el voltaje, y si no es el voltaje que me dice mi cargador, no lo conecto. Ni de chiste. Así se me está acabando la batería, no hasta que llegue a mi casa, porque yo ya sé cuál es el contacto que tiene ese voltaje y lo cumple. ¿Sí lo han hecho en algún momento? No. No. Eso es una calificación de instalación. Tengo que ver cuáles son los requisitos para que mi equipo funcione adecuadamente. En el caso del ejemplo del celular, pues para que se conecte, ¿no? Para que no se dañe mi batería, por ejemplo. En el caso, por ejemplo, de las lavadoras, estas que tienen que usan centrífuga, bueno, ya ven que ya centrifugan la ropa, ¿no? Es que antes, en mi época, cuando yo era pequeña, no todas las lavadoras hacían la centrifugadora, ¿no? Bueno, sí, creo que sí la mayoría, pero ahí está. Pero ahora hay unas muy modernas, ¿no? Entonces vamos a suponer que su mommy les pidió de regalo de, ¿qué les gusta? De Navidad, le pidió a los Reyes esta lavadora. Pregunta, ¿esta lavadora tendrá que ir así pegadísima, así a la pared de los dos lados, así en un mini cubito? No. ¿O tendrá que tener cierta separación? Sí, separación por el movimiento. Separación por el movimiento. Eso se llama calificación de instalación. Ya me compré mi equipo, ya vi que cumple con mis requisitos de usuario. Bueno, pues ahora a ver que esté bien instalado. ¿Cómo bien instalado? Que se encuentre, por ejemplo, en un lugar adecuado, de acuerdo con sus necesidades, ¿no? Ya vimos como cuáles. Pues, por ejemplo, en el caso de la lavadora, pues que no esté pegadísima a las dos paredes porque va a tener movimiento, sino cómo va a centrifugar adecuadamente. Incluso, por ejemplo, cuando ustedes ven las etiquetas de los refrigeradores, nos dice ahí, colocar preferentemente en un lugar lejano o que no le dé el sol, o no al lado de la estufa, por ejemplo, ¿no? En el caso de los hornos, de los refrigeradores, nos piden que no esté al lado de la estufa, por ejemplo. Eso es una instalación, eso se refiere al lugar adecuado, de acuerdo con sus necesidades. ¿Qué otra cosa de instalación? Pues que tenga la instalación eléctrica. Ya platicamos el caso del ejemplo de los cargadores, ¿no? Una instalación eléctrica. Si necesita agua, pues entonces que tenga agua. Si necesita acceso al desagüe o al drenaje, pues tendrá que tener ese acceso. Es decir, todo lo necesario en cuanto a instalación para su buen funcionamiento. En el caso de ustedes, ¿no? En casa, ¿qué sería una calificación de instalación? ¿No? Pues que tengamos agua, que tengamos luz, que tengamos drenaje, que tengamos los servicios necesarios para el funcionamiento de mi casa, ¿no? A eso se le llama la de instalación. Ahora vamos con la de operación. ¿Qué vamos a hacer en la de operación? Pues en la de operación, que es donde siempre se me confunden entre operación y desempeño, en la de operación es que funcione. De ahí a que haga o no haga lo que dice que hace, no sé, ahí sí ya no sé. Solamente sé que funciona. Por ejemplo, vamos a poner un horno de microondas. La pregunta es, cuando lo conectas o le pones on en su botón, ¿no? ¿Prende? No, pues sí, o no prende. Sí prende. Bueno, ok. Cuando le das en iniciar, gira su platito, ¿no? ¿Gira el plato? No, pues sí gira. ¿Prende el foquito? ¿Foquito? Sí prende el foquito. Muy bien. ¿Funciona su panel táctil? ¿Funciona el panel táctil? No, pues sí funciona. Perfecto. La pregunta es, ¿calienta? ¿Quién sabe? Nada más sé que prende. Eso de calienta, ¿en dónde lo voy a revisar? En desempeño. Yo nada más aquí te estoy diciendo que veo que prende. De allá a que funcione, quién sabe. Es como, por ejemplo, ahora regresando al celular. En el caso del celular, ¿el celular prende? Sí, sí prende.
El celular, cuando le pongo el botoncito de cámara, ¿abre el lente de la cámara? Sí, sí, lo abre. Cuando le pongo ahí que instale cosas, instala cosas, sí. El celular tiene sí tiene los megapíxeles que me pediste. Ah, no sé, quién sabe. Eso sí no sé. Eso ya es de desempeño. Yo nada más sé que sí toma fotos, pero no sé el de desempeño, ¿no? En el caso de un autoclave, ¿el autoclave prende? Sí, sí prende. El autoclave, ¿le prenden sus foquitos? Pues sí, sí prenden sus foquitos. En el autoclave, ¿empieza a subir la temperatura? Pues sí, sí sube la temperatura. ¿Sube la presión? Sí, sí sube. ¿Esa presión y temperatura son suficientes para que esterilice? Ah, quién sabe. Ah, no sé. Eso ya pregúntaselo a la calificación del desempeño. Ajá. Esa es la diferencia entre operación y desempeño. ¿Dudas? Sí, no. No, profesora. Ujú. Profe, a mí todavía no me queda muy claro la del desempeño. El desempeño es que se pueda demostrar que lo que dice que hace, lo hace. Por ejemplo, un horno de microondas, ¿qué se supone que tiene que hacer? Calentar. Entonces, en desempeño, veré que caliente. En operación, que le funcione su puertita, que le funcione el foquito, que le funcionen los numeritos. De ahí a que caliente, no sé, eso lo voy a ver en desempeño. Vamos a otro ejemplo. En el caso de uno que me presentaron los alumnos apenas, el de HPLC, ¿no? ¿Cuál es la función del HPLC? ¿Cuál es la función de un HPLC? Analizar muestras. ¿Pero qué exactamente? ¿Qué analiza? ¿Qué analiza? Los tiempos de retención. Cuantifica, ¿no? Ajá, como dice, cuantifica, por ejemplo, concentraciones y detecta a través de los tiempos de retención, ¿no? Ese es su desempeño. Ah, bueno, pues entonces a lo mejor pongo una sustancia conocida, o sea, es decir, un estándar y una muestra para ver que sí esté logrando lo que está diciendo, ¿no? Y esa muestra a lo mejor, o dos estándares y veo que sí cumpla, ¿no? Calificación de operación, pues que le funcione su puertita, que le funcione el sistema de enfriado, que sus carruseles giren, que sus mangueras no estén tapadas, ¿no? Que sí estén operando, que cuando lo conecto, pues que prenda, ¿no? Que es lo primero, que prenda. Pero ya de ahí a que yo esté asegurando que sí está haciendo lo que dice que funciona, eso sí, quién sabe, eso ya es en desempeño. Ahora otro ejemplo. ¿Para qué sirve una tableteadora? Para tabletear. Para tabletear. Entonces, lo que quiero demostrar es que sí tableteé, ¿no? O sea, ahí haré tabletas para mejorar, para ver su desempeño. Las tabletas tendrán que cumplir ciertas características. Esas tabletas tendrán que cumplir características de dureza, de friabilidad, ¿no? De tamaño, incluso de características físicas, que no se vean laminadas, que se vean en buenas condiciones, ¿no? De operación será, gira la matriz, por ejemplo, en el caso de las rotativas, pues sí gira. ¿Sube el punzón inferior? Pues sí sube. ¿Baja el punzón superior? Pues sí baja. ¿La zapata se mueve en todos los sentidos? Sí, pues sí. ¿Prende? Pues sí prende. ¿Le funciona el paro? Aquí en la de operación también van los paros de emergencia. ¿Le funciona el paro de emergencia? Pues sí le funciona. ¿Hace buenas tabletas? Es decir, las tabletas que hace son comprimidos consolidados. ¿Quién sabe? Eso lo vemos en desempeño, porque ahí es donde vemos o evaluamos que lo que dice que hace, lo haga, ¿no? Que les ponía el ejemplo del horno. El horno dice que calienta, pues ahí es donde voy a evaluar que calienta. Una batidora dice que bate, ahí voy a ver que sí bate, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las batidoras. ¿Cómo voy a saber que bate? Pues tomando muestreos, ¿no? Tomo una muestrita de aquí, una muestrita de acá, una muestrita, es decir, de arriba, de en medio y de abajo. ¿Para qué? Para ver que la mezcla sea homogénea. En el caso de un mezclador también. De operación, solo veo, gira, sí gira. Prende, sí prende. ¿Se apaga? Sí se apaga. ¿Su paro de emergencia funciona? Sí, sí funciona su paro de emergencia. ¿Mezcla? No sé.
O sea, sí gira, yo vi que gira, pero de allá que mezcle homogéneo, ¿a quién sabe? Eso lo voy a ver en el desempeño, en el caso de un mezclador, por ejemplo, o una batidora, ¿no? ¿Por qué? Porque el mezclador lo quiero para mezclar, pero para que mezcle homogéneamente, no nada más un cachito. Se supone que lo busco para que mezcle todo. No sé si hasta ahí. Sí, profe, ya queda más claro. Esos son los ejemplos, ¿va? Y entonces en esta calificación, algo bien importante es que todos mis instrumentos que estén involucrados, que creen, van a estar calibrados, tienen que estar calibrados. No es como que quieran, o sea, necesitan estar calibrados. Entonces, la validación de procesos, que ya habíamos dicho que primero vamos con la calificación, ustedes van a calificar primero o van a proponer un protocolo de calificación de un autoclave, que va a ser la que teníamos en el laboratorio, que tenemos en el laboratorio, y luego van a hacer lo pertinente para validar un proceso. En esta ya dijimos que los nuevos enfoques se basan en la gestión del riesgo y constan, de acuerdo a la validación de procesos, de acuerdo a quién, a la norma 059, ¿no? Porque luego me he encontrado algunos suspicacias de que mentimos. En la norma 059, ahí están las 3 etapas, ¿no? En esas 3 etapas, que me dice que es la primera etapa, es la del diseño del proceso. En esta del diseño del proceso, lo que hacemos es definir los procesos de fabricación y los registros de control, ¿no? Aquí hasta establecemos las estrategias para controlar el proceso, ¿no? Y en este caso ya tenemos que ir viendo la calidad de los materiales que vamos a estar usando en mi proceso e incluso el monitoreo de los parámetros críticos de ese proceso. ¿Qué le voy a estar monitoreando cuando califique mi proceso? Es decir, aquí, justo como es diseño, ¿no? Que va muy enfocado, desde aquí está enfocado cuando ustedes están en desarrollo, ¿no? En desarrollo veo qué parámetros críticos, que es lo que les decía, estaba platicando apenas con los estudiantes, ¿no? En el caso del hecho fluido, la presión, las temperaturas, los tiempos, la velocidad de las bombas peristálticas, la velocidad de sacudido de los filtros de aire, ¿no? Todo eso voy a estar viendo, por ejemplo, como parámetro crítico, pero apenas lo estoy diseñando, apenas voy a estar diciendo, tienes que medir esta presión, ¿no? Presión 1, la presión 2, todas las presiones, las temperaturas, etc. Aquí solamente estoy diciéndolo porque es un diseño. Ya lo voy a confirmar, ¿no? Por eso aquí los dice, se confirman en la siguiente etapa. Ya en la siguiente etapa hago la calificación del proceso. Esto se puede hacer a través de 2 enfoques. En el caso de la prospectiva, que es la que vamos a hacer, se tienen que tomar en cuenta el diseño de las instalaciones, algo bien importante que es con lo que comencé, que es justamente con la calificación de equipos. Es decir, que primero me tendrán que calificar, ¿qué? Pues la autoclave, ¿no? Primero. Y ya después hacemos la calificación del desempeño, ahora sí, del proceso, ahora sí ya con el proceso, ¿va? Esta calificación del proceso, pues ya dijimos que todo lo propio pues tiene que estar calificado y ahorita esto de planes individuales o con un plan general. Ahorita les voy a decir por qué digo que puede ser con planes individuales o con un plan general, ¿no? En la calificación de desempeño del proceso, se tienen que definir y confirmar, ya dije que las condiciones de fabricación, porque yo ya vi los parámetros críticos desde el diseño del proceso, ¿no? Y entonces aquí voy a hacer la producción de lotes comerciales, ¿no? Y ya tendré bien definidos los métodos objetivos de medición. Y aquí, ¿cuántos lotes me pide para calificarme el proceso? Al menos, la norma lo dice, al menos 3, para demostrar que mi proceso es capaz, estable y consistente. ¿Cuánto es el máximo? ¿Cuántos lotes necesitaré? Es decir, dice que con 3 que me salgan bien, es decir, hago un lote 1, me salió bien. Hago el lote 2, me salió bien en cuanto a características de capacidad, estabilidad y consistencia. Hago el lote 3, me salió bien. Ya con eso, con esos 3 lotes consecutivos, digo que mi calificación del proceso se ha cumplido. Pero ¿cuántos antes de estos 3 puedo hacer? Es decir, ¿cuánto pueden ser los máximos? ¿Qué hago un lote? Me salió mal. Hago otro lote, 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 me salió bien, me salió bien, me salió bien. ¿Cuántos antes de que me salgan bien? ¿Cuánto sería el máximo? ¿Cuántos creen que sería el máximo? ¿Cuántos creen? Uriel, ¿cuántos serían los máximos?
Yo pensaría que no hay máximos. Exacto, no hay máximos, los necesarios para que te salgan bien las cosas. Un ejemplo, muy mala onda, pero muy cierto, ¿no? Es decir, suponiendo que aquí nos dieran muchas oportunidades de recursar la materia, en la primera no aprendí, en la segunda no aprendí, en la tercera recursada no aprendí, en la cuarta recursada no aprendí, aprendí en la quinta, ¿no? En el primer parcial, en el segundo y en el tercero, perfecto, ¿no? ¿Cuántos necesito? Los que necesites, el punto es que aprendas. ¿Cuántas veces te tenemos que hacer las mismas cosas, las necesarias, hasta que aprendamos, ¿no? Es un ejemplo muy burdo, pero es muy cierto, ¿no? Y eso, ¿por qué? Porque necesito forzosamente que mi proceso sea capaz, estable y consistente para dar productos de calidad. Y no lo digo yo, lo dice la norma, ¿no? Entonces aquí tendré que hacer, pues, ¿cómo voy a evaluar esa calificación del proceso? ¿Cómo voy a demostrar que mi proceso es capaz, estable y consistente? Nada más porque lo veo bonito y ya. Ah, está bonito, ya, sí. No, aquí es donde voy a tener que hacer muchos muestreos. Si es un proceso de mezclado, ¿no? Suponiendo, pues tendré que hacer los muestreos en el mezclado necesarios para poder saber que sea un mezclado homogéneo en esta parte y en esta parte. Si es un proceso de esterilización, que en toda la cámara de esterilización llegue la temperatura y presión requerida. Entonces, tendré que hacer los muestreos, las pruebas requeridas, ¿no? Como les pongo por acá, las pruebas requeridas con un mayor escrutinio del desempeño, es decir, tendré que revisarlo a fondo, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque lo que me interesa es que sí funcione, para que yo pueda hacer así la producción comercial con la calidad en todo el lote, para que yo siempre que haga una producción tamaño comercial esté segura de que va a ir con la calidad necesaria en absolutamente todo el lote. Y entonces pareciera algo bien sencillo, ¿no? De decir, ay, o sea, con 3 lotes que me salga bien. Ajá, sí tú, ¿no? Acuérdate que estos proviene de un escalamiento. Ahora, les pregunto algo bien sencillo, ¿no? Que justamente les decía, estaba platicando en la clase de escalamiento. O sea, por ejemplo, ustedes, ¿no? Meten a cocer una pierna de pollo, ¿no? En un horno. ¿Va a ser el mismo tiempo si ahora cocen todo un pollo en un horno? Claro que no, porque el volumen aumenta, el tamaño aumenta, ¿no? Vamos a suponer otro ejemplo, ¿no? Que dijera yo, no sé, David guisa una lasaña exquisita. Perfecto, nos guisa a todos nosotros, los 10 que estamos aquí. Luego, ¿sabe qué, David? Es que qué pena que no invitemos a todos, qué mala onda. Vamos a invitar a todo el grupo. Ya somos 40. Lo que meta David al horno no va a tardar lo mismo, ni va a requerir la misma temperatura, ni los mismos cuidados. Luego le digo, ay, David, no sea malo, o sea, qué egoístas nos vimos. Yo creo que hay que hacer ya toda una fiesta. Yo pongo la casa para que todos vengan a comer y festejen su salida. Entonces vamos a invitar a todos los novenos, ¿no? Todos los novenos para que todos coman su lasaña. Pues entonces también ahí, eso es otro escalamiento. Entonces lo que busca David es que su lasaña quede exactamente igual que cuando hizo solamente la porción pequeñita. Y entonces por eso les digo, aquí dice al menos 3 lotes, pero ¿se dan cuenta en eso de al menos 3 lotes? Está bien implícito que nosotros o que las personas que hicieron el escalamiento hayan hecho bien su escalamiento, ¿no? Porque pues justamente, o sea, el decir, pues haz 3 veces, David, para 100 personas la lasaña, ¿no? Suena sencillo, pero acuérdense que viene de un proceso que fue hecho a nivel piloto, ¿no? Entonces se dan cuenta que entonces sí es cierto que la validación es desde el inicio, desde el desarrollo del proceso, ¿no? Ahora vamos, ese es el segundo paso, ahora vamos con el tercer paso. El tercer paso que nos dice la norma 059, pues habla de la verificación continua del proceso. ¿Se acuerdan que hace rato les decía que es de todo el ciclo de vida del producto, desde el diseño, que ya vimos ahorita por qué hablo del diseño o el desarrollo, ¿no? Porque implica el escalamiento, hasta la verificación continua del proceso? Ahorita van a decir por qué la descontinuación. Ya logramos, al fin, después de 1000 años, logramos que 3 lotes me salgan iguales. Ya logré el lote 1, logré el lote 2, logré el lote 3, y es más, todavía hasta lo volví a hacer, y del lote 4 me salieron todos bien. Ay, qué bueno, ya está. Ya ni le muevas las temperaturas, ni le muevas la presión, así ya déjalo, sí, ya salió bien, para que todo el lote tenga esa calidad. Ya, perfecto, wow, ¿no? Ya. Bueno, pues ahora asegúrate que siempre salga igual, porque la producción no va a ser nada más hoy,
o no nada más va a ser mayo, no nada más va a ser junio, julio, o no nada más va a ser 2021, ¿no? Va a ser algo continuo. Es como las vacunas. Es como si dijeran las farmacéuticas, nada más con que dure el 2020 ya. No, porque va a ser algo que vas a seguir produciendo y vas a tener que mantener esa misma calidad a lo largo de todo el tiempo que sigas vendiendo tu producto. Entonces, esa es la verificación continua del proceso. Tendré que entonces implementar sistemas de control para que vayan viendo, no, vas en control, en control, en control. Cuando se salga, haya una alarma que me digan, oye, ¿no? ¿Para qué? Pues para que tome en cuenta, tome aquí acciones correctivas y pueda mantenerse otra vez en esa línea recta para que siga validado el proceso. Y entonces, tendré que saber qué tanta variabilidad está permitida, ¿no? Es decir, subió tanto la temperatura, no pasa nada, no le pasa nada al proceso porque es tan robusto que aguanta. Bueno. En caso de que no y que la variabilidad sea muy grande, pues tendré que analizar esos datos y esos datos los tendré que recabar, los tendré que analizar para implementar, si es necesario, un sistema de acciones correctivas o preventivas para un mejoramiento continuo y así mantener el estado validado. Es decir, yo, Vanessa, por ejemplo, espero que la aspirina que en algún momento se tomó mi abuela, ¿no? Mi abuelo, tuviera calidad, ¿no? O sea, que les gusta hace muchos años. Y que la aspirina que tomó mi mamá, ¿no? Que también tuviera calidad. Y que la aspirina que estoy tomando yo hoy, en el 2021, tenga calidad. ¿Por qué? Porque se supondría que una vez que Bayer, suponiendo, por ejemplo, ¿no? Ya validó ese proceso de fabricación de la aspirina, lo estén verificando continuamente. No es como que, sí, ya lo validamos. No, sí, déjalo. ¿Por qué? Porque todo puede ser sujeto, como ya dijimos, a la variabilidad, es decir, mantenerlo validado. Un ejemplo de esto de la validación de verificación continua del proceso es en sus casas. Ustedes vieron el número de focos necesarios para que una determinada habitación esté iluminada adecuadamente, de acuerdo a sus necesidades. La pregunta es, ¿esos focos son los mismos desde que ustedes están en esa casa hasta el día de hoy? ¿O han cambiado alguno porque se haya fundido? Ya los hemos cambiado. Se han cambiado. ¿Por qué? Porque han hecho lo necesario. Es un sistema de control de que cuando ya no veamos la luz porque ya no prende, ¿no? Hagamos algo que me diga, mira, tu foco se fundió. Y entonces lo que hacen es van intercambiando cosas para mantener esa verificación continua. Es decir, mantiene la iluminación de su casa a través del tiempo. No porque digan, no, pues ya está iluminada, ya quedó, ya, ahí muere. No. Y entonces por eso de aquí nace el que la validación es